Gloria a Dios. Señor le bendiga, hermanos. Señor le bendiga mucho. Espero que le hayan pasado bien esta semana. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Como le había dicho, esta semana, en este día, vamos a darle fin, por ahora, a esta serie del Apocalipsis, donde hemos visto temas generales y los temas más primordiales acerca de lo que se describe en este libro. Y hoy vamos a seguir y vamos a culminar por ahora dicho tema, dicha serie. Hemos estado aprendiendo desde los sellos, los 144,000, la multitud vestida de ropas blancas, su significado, su representación. Hemos estado viendo la gran tribulación, que realmente es. Hemos visto la venida del Señor y hoy vamos a culminar esa parte. Hemos aprendido que la gran tribulación no es más que un último ataque del enemigo en contra de la iglesia, derramando su ira en contra de nosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. También vimos en la parte de la venida del Señor que no son varios acontecimientos, sino que está dividida en 3 etapas, siendo la primera el recogimiento de su iglesia, claro está, luego al final de la gran tribulación, y luego Él desata la ira, que es lo que vamos a ver hoy, y al final Él entonces desciende a la tierra junto a sus ángeles y junto a nosotros para regir con vara de hierro a las naciones, a los seres humanos que queden vivos de la ira de Dios. Bien, para iniciar vamos a empezar con Mateo 24, versos 36 al 39. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Vamos a presentar este estudio de hoy. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por permitirnos compartir, Señor, tu palabra, Padre. Por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, aprender de ella, aprender de ti, Señor, porque tú eres el Verbo encarnado. Gracias, Señor, por habernos elegido, Padre, como un instrumento, como una vía, como un camino. En el nombre de Jesús, como una vasija, Padre. Hoy me humillo ante ti, Señor, para que seas tú nuevamente, Padre, haciendo tal cual tú quieras, impartiendo como tú quieras, no yo. Yo me quito toda sabiduría de hombre y dejo que tú hagas tu trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, que la palabra sea dada y sea explicada ella misma. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, ensanchando, Señor, nuestro entendimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y derriba toda oposición. En el nombre poderoso de Jesús, toda barrera sea derribada ahora en el nombre de Jesús. Toda altimaña del reino de las tinieblas en contra de tu palabra sea ahora derribada. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, como saben, el día de hoy vamos a hablar del día de la ira venidera. Este día tan anunciado, este acontecimiento tan anunciado en la palabra desde los tiempos antiguos, incluso hasta el Nuevo Testamento, y en el mismo Apocalipsis también aparece, pues es su cumplimiento.
Leímos Mateo 24:36 para iniciar. Y lo primero que muchos han estado pensando durante toda esta serie es en el verso 36, que dice que la hora nadie la sabe. Y eso es cierto, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Ahora bien, todo el plan final estaba en el rollo, en ese rollo de que hablamos en Apocalipsis capítulo 6. Ese rollo contenía la autorización para este día, la autorización para el recogimiento de la iglesia, la autorización para el derramamiento de la ira de Dios, y es todo lo que se describe en los sellos. Entonces, cada vez que el Señor, les repito nuevamente, que sé que lo había dicho antes, pero les repito, cada vez que el Señor destapaba o rompía un sello de ese rollo, Él tomaba la autoridad de lo descrito bajo ese sello. Quédense con eso ahí. Gloria a Dios. Resulta que lo que el Señor dijo aquí, en el verso 36, es cierto, nadie sabía la hora. Pero cuando el Señor venció y se hizo digno, como dice la palabra, de recibir la gloria, recibir la autoridad, incluso se describe en Apocalipsis 5, recibe toda la autoridad del plan que Dios tenía plasmado, escrito en ese rollo, por dentro y por fuera, dice la palabra de Dios. Y esto se refleja claramente en Apocalipsis 5. Todo lo que está en el rollo está bajo la autoridad de Cristo ahora. Él es el dueño de esa decisión. Él es el dueño. Él recibió del Padre ya esa potestad de saber el día y la hora, o mejor dicho, decidir el día y la hora de su venida. Y esto es lo que dice la palabra cuando dice que la paciencia de Dios y la paciencia del Cordero es lo que detiene la venida del Señor, y es lo que detiene la manifestación del hijo de pecado, del hijo de perdición. Y es con un propósito, es para que todos, el mayor número posible, nos arrepintamos, procedamos al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, aquí Jesús compara la venida del Señor su venida con el diluvio. Ahora, ¿qué pasó durante el diluvio? Rápidamente podemos decir que fue un día de rescate para Noé y su familia, los que respondieron al llamado y se movieron de acuerdo al llamado. Ahora sí, ese mismo día fue de derramamiento de ira de parte de Dios y castigo de parte de Dios, castigo de muerte para el resto, los que se burlaban, los que lo tenían a Noé por loco, los que no quisieron escuchar y poner por obra el mensaje de Dios. Vimos que esto sucedió en ese momento, y el Señor está diciendo que así mismo va a suceder nuevamente. Pero aún esto sucedió y fue raída toda esa generación, solamente quedando Noé, su familia. Aún quedando solamente ellos, el pecado volvió y produjo generaciones iguales que las anteriores o incluso peores. Por lo que otro día de ira, aparte del diluvio, fue anunciado. Fue anunciado tanto en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Vámonos primero al Antiguo Testamento. Vamos a leer dos, son muchas, pero vamos a leer dos. Sofonías capítulo 1. Versos 14 al 18. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Del día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Vayan tomando todo eso. Día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová,
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Fíjense, hay muchas palabras y muchas frases que en la forma que se dicen es muy parecida a los otros textos del Nuevo Testamento, incluso del mismo Señor Jesucristo. Hay mucha similitud. Pero vamos a leer el segundo texto. Isaías capítulo 13, versos 9 al 13. Dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna nos dará su resplandor. ¿A qué se les parece esto? Verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Verso 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Gloria a Dios. Fíjense que aquí todavía se pone más específico y se pone más parecido a lo que tenemos acostumbrado a leer en el Nuevo Testamento. Y hablando del Nuevo Testamento, vamos a tomar un pasaje del Nuevo Testamento donde prácticamente encierra todo. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer del verso 4 al 13. Dice, hablando de Pablo acerca de las personas que se estaban burlando acerca del anuncio del Señor, de que el Señor venía y que no llegaba, y ellos se burlaban de eso. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. Verso 6. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Aquí está hablando del diluvio. Recuerden que empezamos con el diluvio. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra, pero guardados esta vez para fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gloria a Dios. Seguimos con el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos, como estos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Fíjense cuánta similitud hay entre estos tres versos. De muchos escogimos estos tres por la similitud. Y es algo sorprendente cómo de tantos años atrás hasta los tiempos de Pablo, incluso hasta los tiempos de Juan, que fue un poco más adelante, todas las señales se repiten. ¿Pero por qué? Porque todo esto lo da un mismo espíritu.
Todo esto lo da un mismo espíritu. La similitud de estas descripciones dadas, tanto en la profecía del Antiguo Testamento como en las enseñanzas del Nuevo Testamento, la verdad bíblica se mantiene y es la misma. Ese mismo día será de bendición para los suyos, para su iglesia, pero de ira y perdición para los que les rechazaron. Y estas similitudes se repiten en todo el Apocalipsis. Y sabiendo todo esto, vamos a hacer un recuento breve de este mismo tema en el Apocalipsis, cómo se desarrolla. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos que el Señor recibe autoridad, recibe el rollo, es recibido en gloria luego de su ascensión. En el capítulo 6 describe cada uno de estos sellos, qué representa cada uno de esos sellos y qué cosa, sobre qué acontecimiento recibe autoridad el Señor. En el capítulo 6, verso 12 al 15 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió roja como sangre. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Anoten aquí: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Recuerden que el capítulo 6 es un anuncio final de lo que ha de venir, o es un anuncio, una descripción sobre qué el Señor está recibiendo autoridad. Y esta autoridad, fíjense, es el mismo día de ira del Antiguo Testamento como la Jehová, o la venganza del Señor, o la venganza de Jehová. Gloria a Dios. O sea, es el mismo día que estamos hablando. Lo único que está cambiando el autor por nombre, pero sabemos que Dios Trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que es el mismo día. Gloria a Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me voy a detener aquí un poco. El capítulo 12 tiene una imagen acerca de un dragón que persigue a una mujer que está a punto de dar a luz. La similitud de esta persecución, le dije la otra semana, se parece a cuando Herodes persiguió a todas las mujeres que estaban embarazadas y tenían hijos de 2 años abajo, tratando de eliminar el nacimiento de Jesús. Este mismo dragón, dice en el mismo capítulo 12, que se levanta en contra de las descendientes de esa mujer, pero que ellos son guardados por un tiempo. Y al ver que no puede hacer nada, entonces pasa esto. Entonces se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acuérdense que aprendimos hace unas semanas que tanto el pueblo judío que creen en el Señor Jesucristo y los gentiles que creen en el Señor Jesucristo, la palabra dice que somos un solo pueblo, descendientes de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Hay que tener eso en cuenta aquí. Entonces, el resto de la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? Si no es su iglesia. Aquí está confirmando la gran diferencia que hay entre lo que es gran tribulación e ira de Dios, porque luego de esto es que empieza la gran tribulación en el capítulo 13, a través del anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de Dios y todo lo que representa a Dios sobre la tierra, le hace la guerra y los vence, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está la diferencia tan grande. Mientras
Aquí se confirma que la gran tribulación es ira, pero es ira de Satanás en contra de la iglesia, en contra de los que guardan el mandamiento de Dios y de los que tienen el testimonio de Jesucristo. La ira de Dios no es la gran tribulación. La ira de Dios está reservada para ser actuada mediante Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ahora. Apocalipsis 14, versos 17 al 19. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó al ángel que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Verso 19. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió, cosechó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Gloria a Dios. Me detengo nuevamente. Aquí en el verso 14, en los primeros versos, la primera parte, describe cómo el Señor recoge su trigo, cosecha su siembra. Esta es la representación en Apocalipsis, literal, cumplimiento del recogimiento de la iglesia. Mientras en el capítulo 6 está el anuncio, o él recibiendo la autoridad para hacerlo, aquí es la ejecución. Gloria a Dios. Y en esta segunda parte, versos 17 al 19, lo que está diciendo es que el resto, lo que él no recogió con él, lo que no eran de él, los apartó para el lagar de la ira de Dios. Y agárrenlo ahí, que más adelante vamos a ver qué pasa con esas personas que se quedaron reservadas para el lagar de la ira de Dios. Capítulo 15, versos 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense cómo aquí especifica que las copas son el derramamiento de la ira de Dios. Pero este acontecimiento viene después de que el Señor recoge su iglesia. Pero este mismo recogimiento de su iglesia viene al final de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente vemos que la gran tribulación es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Satanás en contra de Dios y de todo lo que representa a Dios sobre la tierra. Mientras que aquí, luego de que recoge a los suyos el Señor, se desata la etapa de la ira de Dios. Una vez recogida la iglesia, entonces empieza la etapa final de la segunda venida del Señor. Son 3 etapas. Primero, recoge a su iglesia al final de la gran tribulación. Segunda etapa, derrama la ira. Y una etapa final es cuando desciende en gloria, destruye a los que destruían a la iglesia y establece su gobierno. Vamos a ver. Ver capítulo 16, Apocalipsis 16, 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar.
Él derramó su copa sobre los ríos, y las fuentes de los ríos y las fuentes de sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11. Y blasfemaron contra Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente, para la batalla final. Estamos terminando con esta parte. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Aquí se consuma todo, aquí se cumple todo, aquí termina todo. Verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Verso 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, mientras Satanás desató su ira contra la iglesia, aquí Dios desata su ira contra él, contra sus súbditos, contra sus seguidores, contra los que no quisieron arrepentirse. Aquí arroja incluso detalles y confirmaciones de todo lo que hemos estado aprendiendo en todas estas semanas durante esta serie. Aquí vemos en acción el día de la venganza de Dios. Él está vengando el maltrato, Él está vengando la persecución, Él está vengando incluso la muerte que los suyos tuvieron que pasar, que tuvieron que sufrir aquí en la tierra. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis describen con más detalle todos estos acontecimientos y cómo se destruye la gran ramera y la Babilonia, quienes son símbolos de los poderes o los sistemas políticos y religiosos que imperan sobre la tierra. Aquí en estos capítulos se describen las implicaciones y el alcance de la ira de Dios. También fíjense que la destrucción descrita bajo la ira de Dios no es total, sino parcial. ¿Por qué? Porque todavía queda una última temporada antes de llegar al fin definitivo. Y para llegar a este fin definitivo tenemos que pasar por Apocalipsis 19. Dice, del verso 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solamente él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y atención aquí,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pausa. Gloria a Dios. Recuerden ahorita que cuando él recogió a su iglesia, él dejó el resto colocados en el lagar para ser pisados luego. ¿Y quién los pisó? Él mismo es el que ejecuta todo este plan. Cristo mismo es el que ejecuta la ira de Dios. Él es el que le da el pago al bueno por su bondad y Él es el que le da el pago al malo por su maldad. Gloria a Dios. Entonces aquí se confirma que el día de la venida de Dios, del Señor, y el día de la ira de Dios, de la ira venidera, no es más que dos etapas de un mismo acontecimiento. Son dos etapas de un mismo acontecimiento. Mientras para otros es bendición, para otros es castigo. Gloria a Dios. Y es lo mismo que ha venido describiéndose desde la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento se está describiendo así. El día de ira, el Señor va a castigar, pero el Señor también va a bendecir. El problema es escoger, elegir de qué lado tú vas a estar ese día. ¿De qué lado tú vas a estar cuando te sorprenda la muerte? ¿De qué lado tú vas a estar cuando te sorprenda el día de la venida del Señor? ¿Del lado de los justos o del lado de los injustos? ¿Del lado de los obedientes o del lado de los desobedientes? ¿Del lado de los que actúan conforme a las palabras del Señor? O aquellos que ignoran la palabra, ignoran el mensaje, e incluso se burlan del mensaje, como cuando el diluvio. Esto es una realidad, esto no es fábula, esto es real, más real que lo que usted y yo estamos viendo hoy con nuestros ojos carnales. Gloria a Dios. Verso 16, capítulo 19 de Apocalipsis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y a la bestia fue apresada, y con ella también el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales fueron engañados a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Una vez ejecutada y consumada la ira de Dios, el Señor mismo desató esos ángeles con las copas de ira, y todo eso lo descrito ahí fue ejecutado sobre la tierra. A través de Cristo en su venida. Entonces Cristo mismo termina de descender a la tierra con sus ángeles y con su iglesia. Vence y apresa a Satanás por 1000 años. Vence y lanza vivos al anticristo y al falso profeta, las dos bestias de Apocalipsis 13, al lago de fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, pero fueron echados vivos, o sea que su sufrimiento es doble. Todo este acontecimiento es lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero, esta es. Las bodas fue la reunión del esposo con la esposa, Apocalipsis 14, verso 14, el recogimiento de la iglesia. Esa fue las bodas, cuando finalmente el Señor Jesús recogió a su novia, y esas fueron las bodas. Usted lo puede ver en Mateo 25,
la parábola de las vírgenes. Es el mismo escenario. Seguimos que al final entonces de la gran tribulación sucedieron estas cosas, o sea, sucedió las bodas. Y esta victoria definitiva que estamos viendo aquí en el capítulo 19 y que se ejecuta desde el capítulo 15 en adelante con el derramamiento de la ira de Dios, es la celebración de dicha boda, la cena del Cordero. Aquí está celebrando Cristo y su iglesia la victoria definitiva sobre el mal, la victoria definitiva sobre el pecado, la victoria definitiva sobre la carne, la victoria definitiva sobre Satanás y sus demonios. Aquí está la victoria definitiva del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Luego de esta celebración, entonces inicia el último periodo, un periodo de gobierno, llamado el milenio por muchos, o los 1000 años por otros, donde Cristo gobernará junto a su iglesia, su cuerpo, sus santos, sus reyes, sus sacerdotes, y someterá a los sobrevivientes de la ira de Dios con vara de hierro, como dice ahí. Y así estaremos juntamente, siempre estaremos con el Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, para finalizar, entonces, ¿para quién o para quiénes está destinado el día de la ira venidera? La palabra de Dios nos lo dice claramente. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa en creer al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él, ya está destinado para este día. Romanos capítulo 2, versos 5 al 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el cual pagará cada uno de sus obras. Verso 7: vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad sino Cristo? Sino que obedecen a la injusticia. Gloria a Dios. Romanos 5, versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, Cristo murió por todos. Verso 9, pues mucho más, si ya estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. El mismo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, estemos vivos o muertos en ese momento, vivamos juntamente con Él. Finalmente, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 10, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes padecen. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
más claro de ahí no canta un gallo. Verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en Él. Fíjense cómo aquí cerramos el círculo. Vemos cómo toda la palabra de Dios habla lo mismo. Ese día es el mismo. Mientras para unos será para vivir en la presencia del Señor Jesucristo para siempre, juntamente con Él, ese mismo día será día de retribución, de pago, de castigo para los que no obedecieron al Evangelio de Cristo. Y serán excluidos de su presencia y echados, primeramente, en la ira de Dios y segundo, en el lago. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. La palabra es clara y ella misma se explica. El Señor mismo se explica al mismo. Él nos da todo está ahí. No hay que hacer tirar mucha patada voladora ni dar mucho flip-flap, como decimos aquí. Todo está ahí. Vemos cómo todo encaja perfectamente, todo se desata y se encadena perfectamente. Entonces la venida del Señor está totalmente ligada al día de la ira de Dios, a la ira de Jehová, ese día de venganza de Dios, ese día de castigo, de retribución, de pago por las obras a los hombres. Vimos cómo se diferencia la gran tribulación de la ira de Dios, cómo uno es la ira de Satanás en contra de la iglesia y cómo la ira de Dios es en contra de los que se levantan contra Dios y todo lo que representa a Dios sobre la tierra. Aquí lo vimos en 2 Tesalonicenses, lo vimos en Romanos 2. Dice lo mismo. Vemos entonces que la venida del Señor consta de varios pasos. Primero, al final de la tribulación, al final de la ira de Satanás, al final de su levantamiento final, el Señor recoge los suyos. Luego de que recoge los suyos, deja el resto para la ira de Dios, por cuanto no compartieron, no creyeron o no quisieron obedecer al mandamiento de Dios, al Evangelio del Señor Jesucristo. Finalmente, vemos cómo entra la ira de Dios, pero es ordenada, ejecutada por la misma mano del Señor Jesucristo. Él recibió esa autoridad y Él la ejecuta. Y cuando termina de descender toda esa ira guardada por Dios, esos 7 pasos, entonces Él desciende y termina el trabajo. Quita a Satanás del medio por 1000 años, quita del medio al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a la segunda bestia, y los echa vivos al lago de fuego y azufre. Y esta es la consumación final del misterio de Dios, del día de la ira de Jehová y de la segunda venida del Señor. Todo está conectado, todo está entrelazado y toda una cosa depende de la otra. Gloria a Dios. Es un plan complejo, pero sencillo a la vez, como lo es Dios. Gloria a Dios. Para finalizar, quiero darles brevemente, rápidamente, testificarle sobre un sueño que tuve hace un tiempo. Yo recuerdo para el año alrededor del 2008, por ahí, más o menos. Estaba ahí metido en propósito con el Señor. Y el Señor me da un sueño, o una visión, un sueño, como un éxtasis, en el cual yo veo que estoy corriendo, huyendo a algo. Estoy corriendo por la 27 de febrero, camino como de este a oeste, como desde la Churchill hacia la Privada, más o menos así, ese tramo. Y corre, estoy corriendo.
y voy corriendo, huyendo, pero veo todo vacío, no hay vehículos, no hay más gente, solamente estoy yo corriendo, no hay más nadie, todo cerrado, todo sin movimiento alguno. Cuando ya llego más o menos a la altura de la privada, me alcanzan unos guardias o unos policías, no sé, porque no tenían, eran como unos trajes, parecían trajes así militares o castrenses, pero color negro totalmente. Cuando me toman, estoy en el suelo, me tumban, lo que me dicen es: o te dejas sellar o te matamos. O te dejas sellar o te matamos. Mi respuesta fue: tira del gatillo. Y me desperté con el disparo en el medio de la frente. ¡Bam! Desperté. Resulta que unos cuantos años después tuve el mismo sueño. Y cuando le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué otra vez el sueño? Y Él me dice que no era ni la primera ni la segunda vez, que ya yo lo había tenido. Y me hizo recordar, y realmente cuando yo era adolescente, sí, bien joven, niño aún, algunos 10, 12 años por ahí, yo había tenido el mismo sueño, mas no lo recordaba. Luego lo tuve en ese año, que lo recuerdo bien, en el 2008. Y luego unos 3, 4 años después volví y tuve el mismo sueño. Y el Señor me decía que no era casualidad del sueño, sino que era Él. Y que así como lo dice ahí, en la palabra de Dios, como lo dice en Apocalipsis, como Él me ha enseñado, así mismo sucederá. La persecución será real. El levantamiento total en contra de todo lo que represente a Dios correctamente sobre la tierra es real. Y fue un sueño tan vívido que es como si lo hubiese vivido realmente. Así que con esto los dejo. Esto es real, hermanos. No es fábula, no es invento. La palabra de Dios es clara. Satanás está airado en contra de todo lo que se representa a Dios, de la iglesia de Jesucristo. Y un día, cuando el Señor lo permita, va a ejecutar su ira sobre nosotros. Y eso está escrito, está destinado así. Estemos vivos o estemos muertos, los que le toquen estar vivos en ese momento les va a tocar. Les va a tocar. Y esto no es para amedrentar ni meter miedo, no, al contrario. Dice la palabra de Dios que cuando veamos todas estas cosas estar ocurriendo, entonces que nosotros tenemos que levantar nuestras cabezas, dice en Lucas, porque nuestra redención entonces seguramente ya está cerca. Porque la victoria final es muy grande. Y como le decía el otro día, cada victoria antecede una prueba del mismo nivel. Y si esta es la victoria definitiva, vamos a tener que pasar la prueba definitiva. Que el Señor le bendiga, que el Señor les guarde. Seguimos ya con otros temas de la semana que viene en adelante. Por ahora pararemos con el Apocalipsis hasta que el Señor diga. Y ya entraríamos en algo con más detalles, más detallados los mensajes, los estudios. El Señor le bendiga. Tomen esto, escudriñenlo. El tiempo está cerca. Señor le bendiga a todos. Señor les guarde.